dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Kenneth Smith Ramos. Si alguien conoce de comercio internacional, es usted. Ha estado en todos los tratados de libre comercio que ha suscrito México. Platíquenos. Sí, muchísimas gracias, Ana, primero por la invitación para estar aquí con ustedes. En efecto, he tenido muy buena fortuna a lo largo de mi carrera profesional. Empecé justamente recién salido de la maestría a los 22 años como parte del equipo que negoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el primer gran ejercicio de liberalización comercial que hizo México a principios de los años 90. De hecho, el TLC México-Chile en realidad fue el primero que se negoció. El tratado con Estados Unidos, digamos, fue y es el más importante, y tuve grandes maestros en esa época. Yo recién salido de la escuela, como Jaime Serra, Herminio Blanco, Jaime Zabludowski, Ildefonso Guajardo, que después fue mi jefe, como ya él, como secretario de Economía, y Luis de la Calle, entre muchos otros. Fue de verdad una escuela para entrar de lleno a algo que yo creo que en esa época ni siquiera nos imaginábamos la magnitud de lo que significaba el cambio de rumbo que estaba tomando el país, de abrir la economía, pasar de ser una de las economías más cerradas del mundo a convertirnos en una de las más abiertas. Y a partir de ese entonces trabajé pues prácticamente 28 años en la Administración Pública Federal, casi siempre en temas de negociaciones comerciales, tanto en la Secretaría de Economía como en la SAGARPA, en la Secretaría de Agricultura. Estuve también en la Comisión Federal de Competencia y tuve el gran honor hace algunos años de encabezar la renegociación del Telecán, que se convirtió en el TEMEC, liderada por supuesto por el secretario Guajardo en la administración pasada. Kenneth, cuando se escribió este tratado de libre comercio con Estados Unidos, Canadá, en aquel momento los políticos de izquierda decían que estábamos en desventaja con Estados Unidos y que le estábamos dando demasiadas prebendas. ¿Usted qué piensa? Mira, en efecto había muchísima preocupación porque era en realidad la primera vez que estamos viendo a nivel mundial una negociación de un tratado de libre comercio que pretendía abrir todos los productos entre México y Estados Unidos, y también se pretendía abrirlo por completo con Canadá, entre un país en vías de desarrollo como México, que iniciaba este camino de la liberalización comercial, negociando con la economía más avanzada del mundo. Entonces había mucho nerviosismo, nunca se había hecho. Sobre todo había acuerdos sectoriales entre diversos países del mundo, pero un tratado de libre comercio que abriera todos los productos, la gran mayoría de los servicios, y que además creara nuevas reglas comerciales que de hecho acabaron siendo, digamos, las bases para la creación de la Organización Mundial de Comercio, era algo nunca antes visto. Había nerviosismo, había preocupación, por ejemplo, en el sector agrícola. ¿Cómo vamos a competir con la economía y la agricultura estadounidense? La realidad es que tenemos una complementariedad enorme en diversos sectores con Estados Unidos y con Canadá. Y en muchos casos, por ejemplo, en el sector agrícola es un ejemplo de libro de texto, de ventaja comparativa y ventaja competitiva, donde México produce frutas y hortalizas todo el año. Nos hemos convertido desde ese entonces en uno de los principales exportadores a nivel mundial de frutas y hortalizas. Surtimos el mercado de Estados Unidos todo el año, cuando ellos no pueden producir durante los meses fríos. Y por otro lado, importamos enormes cantidades de cárnicos, oleaginosas, granos, y así complementamos este comercio y la posibilidad de brindarle al sector agrícola mexicano productos de alta calidad de Estados Unidos, que en muchos casos, como el sector pecuario, el grano estadounidense que entra a Estados Unidos es esencial como insumo para la producción pecuaria. Entonces, ese es un ejemplo de cómo en la realidad, ya en la práctica, después de prácticamente 30 años de libre comercio en América del Norte, ha sido un ganar-ganar para los tres países. Había mucho nerviosismo en esa época, pero al final de cuentas fue la entrada de México a ponernos al nivel de las economías internacionales más importantes del mundo. Uno de los puntos muy importantes es la certeza jurídica. Me imagino que ha de haber sido días, noches, estableciendo precisamente que los inversionistas
creyeran en México y tuvieran sobre todo certeza jurídica. Es correcto, ese es uno de los elementos principales en todos los tratados de libre comercio que ha negociado México. Desde el Telecán, ahí vimos la primera vez en la que se negociaban reglas de inversión para asegurar la protección de las inversiones a través de mecanismos de solución de disputas que fueran imparciales, con paneles arbitrales, que evitaran que las decisiones para resolver disputas se limitaran nada más a cuestiones políticas, al poder político de los miembros que forman parte del tratado. Se hizo lo mismo en materia de solución de disputas entre los países, además de la protección de las inversiones, y todo esto generó un entorno que se preservó y se fortaleció ya en el TEMEC, en la negociación que se llevó a cabo en 2017 y 2018, para garantizar esa certidumbre jurídica. El comercio en la región de Norteamérica es enorme, más de 1.6 trillones de dólares entre los tres países. Es un poco más grande que el PIB total de México, el comercio que tenemos en la región. Eso significa que inevitablemente va a haber disputas comerciales, va a haber diferencias, pero el que éstas se puedan resolver en un ambiente imparcial, predecible, con reglas de operación claras, garantiza que se puedan resolver esas disputas, que podamos resarcir cualquier daño que se haya hecho por una violación del tratado y al mismo tiempo que esta resolución de disputas no afecte la operación del resto del acuerdo. Y eso es lo que hemos visto a lo largo de los años, y en el TEMEC era muy importante preservar estos mecanismos. En un inicio, el presidente Trump quería eliminar los mecanismos de solución de disputas porque los consideraba elementos extraterritoriales. Pero al final de cuentas son elementos que han beneficiado a los tres países y es algo que en el TEMEC están fortalecidos y ya hemos tenido resolución de paneles en estos 3 años que lleva en vigor el tratado. ¿En qué paneles se ha tenido resolución? Es muy interesante. ¿En qué porque controversias? se fortaleció el mecanismo de cómo se seleccionan los panelistas. Es decir, hoy en día ya hay listas preacordadas de expertos en temas comerciales, abogados, la mayoría de ellos, que están en una lista donde cuando hay una disputa, los países seleccionan ya sea 3 o 5 panelistas, dependiendo de la disputa, y son listas de Canadá, de México, de Estados Unidos, y es una selección cruzada. Cuando hay una disputa entre México y Estados Unidos, México selecciona al panelista de Estados Unidos y viceversa, para que no haya conflicto de interés. Y en los 3 años que llevamos del TEMEC, ha habido disputas en materia de paneles solares entre Canadá y Estados Unidos, en lácteos, una disputa muy importante que ganó México junto con Canadá en contra de Estados Unidos en el sector automotriz, por una interpretación equivocada de Estados Unidos en materia de reglas de origen, en un sector estratégico para la región. Eso se han resuelto y bueno, ahorita tenemos en puerta la solicitud que hizo ya Estados Unidos sobre un panel en materia de maíz genéticamente modificado. Yo quiero preguntarle, maestro Kenneth Smith, ¿qué es un panel de controversia? Bueno, básicamente es una instancia que se abre a petición de las partes en el tratado cuando existe una diferencia sobre la interpretación y sobre todo la implementación del tratado. Cuando alguna de las partes siente que hay una violación al acuerdo por parte de uno de los países miembros del tratado, primero el mecanismo te establece que haya consultas, es decir, diálogo a nivel técnico, a nivel de subsecretarios, inclusive a nivel ministerial, para tratar de resolver la diferencia. Si esto no se puede resolver por la vía del diálogo en un periodo más o menos de 75 días, el país que presentó la queja puede llevar este tema a un panel arbitral, es decir, se lleva al terreno del litigio, donde se seleccionan los panelistas que vienen operando como una suerte de jueces, que van a analizar la evidencia que presenta el país que demanda. Por ejemplo, en el caso de maíz, Estados Unidos dice que México está violando los principios de acceso a mercado y las disposiciones en materia sanitarias. Presenta la evidencia, México se defiende, tiene derecho a audiencia ante los panelistas, pueden traer expertos externos para opinar y presentar inclusive documentos de partes interesadas, y a lo largo de un periodo que en teoría debería durar como 6 meses, pero por la complejidad de los casos y temas administrativos se tienen que hacer traducciones y análisis de todos los documentos, toman más o menos 1 año. Estos paneles, cuando llegan al término, lo que hace el panel es emitir un informe final en donde determina si en efecto tiene razón el país que está demandando. Y si tiene razón, el país que fue demandado, el país que perdió el panel, tiene 45 días para modificar sus medidas que están en violación del tratado. Si no lo hace, el país que demandó tiene entonces, por así llamarlo, el permiso, la autorización de imponer represalias comerciales en contra del país que violó el tratado. Entonces eso te genera un incentivo para cumplir con el tratado, porque si sabes que lo vas a perder,
Si llegas a una situación de un panel, te estás arriesgando a que haya represalias comerciales multimillonarias en contra de tus propias exportaciones. México está minimizando, el gobierno federal está minimizando que entremos a un panel de controversia por el tema del maíz transgénico. Lo está minimizando y no está entendiendo las consecuencias. ¿Es así? Mira, no sé si lo esté minimizando. Lo que yo sí creo es que tomó un riesgo importante al primero publicar un decreto en el 2020 que pretendía eliminar por completo la importación de maíz amarillo de Estados Unidos, del cual dependemos enormemente. Más de 17 millones de toneladas de maíz amarillo estadounidense se consumen en México. No nos damos abasto en maíz amarillo para el sector pecuario y agroindustrial con la producción nacional. Entonces, es fundamental para nuestra seguridad alimentaria. Entonces, fue un enorme riesgo publicar este decreto, donde se buscaba cerrar el acceso del maíz, y a pesar de los intentos de mejorarlo, con la publicación de otro decreto en febrero de este año, en donde se limita únicamente el uso del maíz para la producción de harina y de tortilla, de todas maneras estás violando el tratado. ¿Por qué? Porque el tratado te permite imponer medidas sanitarias, es decir, restricciones al comercio, cuando demuestras que hay un daño a la salud humana, animal o vegetal. Esto pasó, por ejemplo, en el caso muy conocido del espongiforme bovina, la denominada enfermedad de la vaca loca. Cuando se detectó en Reino Unido hace varios años, todo el comercio de Reino Unido con el resto del mundo se cerró. Es decir, se le bajó la cortina y no se podía quejar Reino Unido ante ninguna instancia internacional porque queda claramente demostrado científicamente que si tú consumes un producto contaminado con espongiforme bovina, te puede causar la muerte. Entonces, ante la evidencia científica sí puede cerrar el comercio. Pero en más de 30 años de consumir maíz genéticamente modificado en México, en Canadá, en Estados Unidos, en el resto del mundo, jamás se ha demostrado evidencia de que daña a la salud humana o que representa un riesgo. Entonces, cuando México impone esta medida, Estados Unidos primero solicita consultas y dice, preséntame la evidencia de que hay un daño a la salud. Y ante la falta de evidencia, se va a la fase del panel. Entonces, no necesariamente es minimizar la importancia del panel, yo creo que el gobierno de México lo entiende, pero pensaba posiblemente que iba a poder estirar la liga por la vía del diálogo y que no se llegara a un panel, que se llegara a una solución negociada. Pero Estados Unidos lo que decidió, junto con Canadá, que se sumó a las consultas, falta ver si se suman al panel como, digamos, una parte interesada, están ahorita como terceros en el panel, no como demandante, pero no se tomó en cuenta las consecuencias de perder un panel de esta naturaleza, que repito, el maíz amarillo es esencial para nuestra seguridad alimentaria, pero además, si se demuestra que estás violando el tratado, es decir, que estás imponiendo una medida restrictiva al comercio sin evidencia científica, entonces Estados Unidos va a argumentar que hay un daño, por decir un número hipotético, 5,000, 10,000 millones de dólares. Y si el panel le da la razón, podría entonces Estados Unidos subirle los aranceles a los principales productos de exportación agrícola de México a ese país. Estamos hablando del tomate, aguacate, productos agroindustriales como tequila y cerveza, productos que generan en lo individual más de 2,000 o 3,000 millones de dólares de ingreso para los mexicanos. Ese es el enorme riesgo de perder un panel de esta naturaleza. El gobierno federal dice que el tema del maíz transgénico también tiene que ver con el glifosato. O sea, que se usa glifosato y que por eso daña también la salud de los mexicanos. Sí, en el decreto original que publicó el gobierno de México, de hecho era un decreto sobre glifosato donde se introducen un par de párrafos casi al final sobre maíz amarillo genéticamente modificado. El problema del enfoque que está tomando el gobierno federal es que el glifosato es un producto esencial para la producción agrícola. En ese sentido es un herbicida, es un producto que usado en cantidades y en aplicaciones que están reguladas, si lo usas correctamente, no causa daños a la salud. Como cualquier producto químico, si tú lo consumes en exceso o lo usas de manera indebida, por supuesto puedes causar daño a la salud. Pero a nivel de los estándares internacionales, de los organismos internacionales que analizan el uso del glifosato está permitido. El gobierno de México está argumentando nuevamente que causa un daño a la salud y que se tiene que prohibir. El problema es que publica el decreto y no le ofrece a los productores nacionales una alternativa. Es decir, lo que en realidad la política pública correcta que se debería haber implementado es asegurémonos que se utilice de manera correcta,
que no se apliquen cantidades de sobredosis para los cultivos y que entonces puedan causar un daño a la salud. Si tú regulas esa parte, no tienes por qué prohibirlo. Sobre todo si lo prohíbes o lo tratas de eliminar en fases, pero no ofreces una alternativa, que es lo que ha mencionado que pretende hacer CONACYT y la Subsecretaría de Agricultura. Entonces dejas a los productores mexicanos en un estado de indefensión. No tienen una alternativa al uso del glifosato. Y eso también es un problema muy importante para nuestra agricultura. O sea, este sería un ejemplo de la política metida en decisiones que verdaderamente son más económicas y de ciencia. Mira, yo creo que eso y los principios básicos en la OMC, en la Organización Mundial del Comercio, en el TEMEC, los principios que deben guiarnos en todo momento es criterios de carácter científico para todo lo que tiene que ver con medidas sanitarias. Y al final de cuentas, una cosa que es muy importante, debemos evitar que las decisiones de política pública se tomen por razones ideológicas. La realidad es que no hay evidencia que la biotecnología agrícola causa daño a la salud humana, y lo que sí hay evidencia es que necesitamos a la biotecnología agrícola y a la innovación para poder alimentar cada vez más a una población mundial que va a alcanzar los 10,000 millones de personas en el año 2050 y que cada año se está viendo reducida la superficie cultivable a nivel mundial. ¿Eso qué significa? Tenemos que producir más con menos. Y la biotecnología agrícola, por supuesto, regulada, porque no olvidemos que ya hay un marco regulatorio en México, una ley de organismos genéticamente modificados, una comisión intersecretarial que se asegura de la inocuidad de estos productos. Eso ya existe. No pretendamos que con este decreto se descubre la biotecnología agrícola y se descubre la necesidad de prohibirla, porque eso sería un grave error, no solo dentro del TEMEC, por las consecuencias nefastas que podría tener ante nuestras exportaciones, que serían, digamos, afectadas de una manera muy importante, sino también para el futuro de la producción agrícola en nuestro país y en la región. Ahora, ¿cuál es el tema ideológico de prohibir la biotecnología en el maíz? O sea, tendríamos un maíz así, chiquitito. Por supuesto. O sea, no sería ni competitivo. Es un tema que no está bien entendido, digamos, en la opinión pública. Hay una percepción de que la biotecnología agrícola afecta de manera indebida o no natural los procesos productivos. Y esto es falso, porque si bien, digamos, los productos híbridos en la agricultura han existido durante siglos. Claro. Básicamente van evolucionando, miles de inclusive sin la el mazorca, tú lo dijiste, sí, que tenemos hoy en día que se consumen elotes, esquites, productos procesados. Todo ese producto no existía cuando teníamos el maíz originario. Claro. No daba ni la calidad alimenticia ni los rendimientos para poder alimentar a la población. Esto ha ido evolucionando. Lo único que hace la biotecnología agrícola, que es diferente, y ahí es donde entra la parte innovadora, es que toma características genéticas de otras especies y las introduce sin afectar la equivalencia sustancial del cultivo. Okay. ¿Qué quiere decir? De una bacteria, de otra hierba, de un producto orgánico, se toma esta característica genética, se inserta en el cultivo del maíz y lo hace, por ejemplo, más resistente a la sequía. En el caso de la semilla del algodón, se hace 3 veces más resistente a los herbicidas. Entonces, ¿qué pasa con la producción de algodón? Ya no tienes que usar herbicidas y pesticidas que sí contaminan el medio ambiente y afectan a la salud humana, e incrementas al doble los rendimientos. Entonces, cuando han hecho estudios serios sobre el maíz OGM o la soya, encuentran que son productos, el genéticamente modificado y el que se ha hecho produce por medios tradicionales, son equivalentes. Es decir, el impacto en el consumo del ser humano, de los animales o en el medio ambiente es exactamente el mismo. Y a menos de que puedas demostrar lo contrario, no puedes argumentar que hay un daño a la salud y que por lo tanto debe cerrar el comercio en estos productos. El problema es que es un debate a nivel internacional que lleva varias décadas. La biotecnología agrícola entra de lleno hacia mediados, finales de los años 90 a la economía mundial, y ciertos grupos de activistas y ciertos grupos en México por intereses comerciales también, como los grupos como Sin Maíz No Hay País, que buscan cerrar el acceso del maíz importado y ellos comercializar su propio maíz. Ahí hay un interés económico, donde está involucrado directamente, por ejemplo, Víctor Suárez, el subsecretario de Agricultura. Este es un tema que nos enseña pero que eso hay se llama proteccionismo. Y hay proteccionismo, por supuesto. Y al final de cuentas es un proteccionismo que no está beneficiando a nadie, porque no hay una producción de maíz amarillo no genéticamente modificado en México que vaya a sustituir
a este maíz amarillo que está llegando de México, de Estados Unidos, perdón. Entonces, ¿qué es lo que va a acabar sucediendo? Por razones ideológicas y no demostradas científicamente, cierras el acceso de maíz amarillo de Estados Unidos a México y vas a dejar sin suficiente producto al sector pecuario, agroindustrial, e inclusive lo que va a acabar pasando, si tú cierras el acceso del maíz amarillo estadounidense para el sector pecuario y agroindustrial, va a subir la demanda de maíz blanco, es decir, el maíz blanco donde sí somos autosuficientes, con el cual alimentamos a la población, se va a empezar a ir también al sector agroindustrial y pecuario, y eso va a hacer que suban los precios. Entonces, al final de toda esta política pública mal llevada, lo que podría suceder es que acabas subiendo, incrementando los precios de los alimentos para los mexicanos. Hay que recordar que en los procesos agroindustriales, derivado del maíz que importamos de Estados Unidos, se producen más de 500 derivados de productos alimenticios, claro, maíz, repostería, aceites, jarabe de alta fructosa, almidones, etc. Entonces, hay que dejar la ideología de lado, ver los procesos de un punto de vista científico y técnico, y esas son las reglas que tenemos en el TEMEC y que nos han beneficiado enormemente. México es un gran ejemplo de éxito de la liberalización comercial y el crecimiento de su sector agrícola gracias a esa liberalización. A ver, hablas de represalias contra México. O sea, ¿cuánto nos puede costar este capricho, por decirlo así? Mira, es difícil medirlo en este momento, es un cálculo que tiene que presentar Estados Unidos. Sabemos, por ejemplo, que uno de los argumentos... Pero cuando hablas de represalias, ¿que nos pueden parar la producción de aguacate? Bueno, no la producción. Lo que sí pueden hacer es, derivado del cálculo que haga Estados Unidos, pon tú si dicen que son $5,000 millones, la manera en que normalmente se implementan estas represalias es incrementando los aranceles a productos específicos de exportación. Ahorita, todos nuestros productos exitosos que entran al mercado estadounidense no enfrentan ningún arancel. Somos de los pocos países del mundo con esa ventaja en el mercado estadounidense. Que un arancel es un impuesto. Es un impuesto. Básicamente, al cruzar la frontera, si Estados Unidos le incrementa el arancel al aguacate o al tomate 20%, quiere decir que ese producto se va a encarecer por lo menos 20%. Y van a pensar en comprarlo. Cuando llega a los comercializadores estadounidenses. Entonces, ¿qué va a empezar a suceder en el mercado? Se encareció el producto mexicano, que aunque sea el líder en el mercado, los comercializadores y el consumidor van a empezar a buscar sustitutos. Y la competencia es feroz. En el mercado estadounidense, claro, México domina en el mercado del aguacate, pero hay muchísima importación en Estados Unidos de aguacate chileno y peruano, con quien Estados Unidos también tiene tratado de libre comercio, y empezaríamos a perder ese mercado en Estados Unidos. Lo mismo con el tomate. Y en algunos casos, las represalias comerciales, porque nos tocó hacerlo a nosotros cuando le impusimos represalias a Estados Unidos por los aranceles del acero y aluminio, que fueron injustificados por parte de la administración Trump, escoges productos políticamente sensibles. Es decir, productos que van a generar dificultad en ciertas comunidades del punto de vista del empleo rural, del impacto político que puedan tener, y sabemos que Estados Unidos tiene muchas presiones, por ejemplo, políticas en los estados de Florida y California para cerrarle el acceso a las exportaciones de cítricos, de berries, de aguacate, de tomate, productos que han competido de manera leal y correcta en el mercado estadounidense y que le han ganado el mercado a los productores estadounidenses. Entonces, constantemente están ellos pidiendo protección. Si México abre la puerta a través de una disputa comercial para darle el pretexto al gobierno estadounidense de imponer medidas que protejan a California o Florida, tenlo por seguro que lo van a hacer. Es decir, si perdemos un panel y Estados Unidos tiene la posibilidad de pegarnos en estos productos, pues tiene el derecho del punto de vista legal y el interés político, sobre todo en época electoral, vienen las elecciones presidenciales en Estados Unidos, de decirle a Florida, ya ves, te estoy dando protección, a California también y a otros estados. Entonces, por eso es muy delicado en este momento entrar en una disputa comercial en Estados Unidos, porque les puede salir carísimo al país en términos de las exportaciones que se pierden hacia Estados Unidos, el daño al empleo rural, que se supone que es una prioridad de este gobierno y que debe serlo en todo momento, y asimismo, repito, el mismo tema, la seguridad alimentaria. El entorno internacional es muy complejo. Tienes una guerra en Ucrania en donde hay un problema enorme de desabasto de granos, de commodities agrícolas, que ha hecho que a nivel mundial suban los precios de estos commodities, creando en algunos casos inseguridad alimentaria, por ejemplo, en el Medio Oriente, porque el grano de Rusia y de Ucrania ya no fluye. Y esto ha hecho que suban los precios en Europa y tiene un efecto, un latigazo también en América del Norte. Entonces, ante estos shocks internacionales,
Lo mejor que podemos hacer es aprovechar el TEMEC, unirnos, colaborar con Estados Unidos y Canadá y blindarnos ante estos shocks internacionales de una manera muy sencilla, dejando que fluya el libre comercio. Es lo mejor que podemos hacer. Kenneth, hablabas de otros también, de otros paneles que están en trámite, por decirlo así, lo de los paneles solares, todo el tema de la energía eléctrica que ha sido todo un debate. Sí, mira, en específico hay dos que vale la pena mencionar. Uno es una posibilidad de que Estados Unidos solicite un panel en materia de energía, por los cambios que hizo el gobierno de México en materia de la ley de la industria eléctrica, que la aprobó y la manera en que está redactada viola los compromisos de México en el TEMEC. Es decir, acota la posibilidad de que el sector privado, ya sea de México, Estados Unidos y Canadá, participe plenamente en la generación eléctrica. Entonces genera desincentivos para que haya inversión en energía renovable. Y estas modificaciones que se hicieron a la ley de la industria eléctrica Ahí te quiero interrumpir. El gobierno mexicano dice que les abrieron la puerta con el Telecán y que no los obligaron a pagar el pase. No, yo lo que te diría, en Telecán, o sea, teníamos el sector prácticamente cerrado. En el Telecán original, lo único que había es las excepciones donde la gran mayoría de las actividades en el sector energético, las actividades productivas, estaban reservadas al Estado. Lo que se hizo en el TEMEC es reflejar la apertura derivada de la reforma constitucional en materia de energía del 2013, donde ciertas áreas como la generación eléctrica, la operación de terminales marítimas, la operación de gasolineras, se abrieron al sector privado. Eso hizo que entre 2013 y 2018 entraran más de 7,000 millones de dólares de inversión en energías renovables que benefician al país. Con el cambio de señales entra en vigor el TEMEC, que refleja esa reforma constitucional. Es decir, el TEMEC no va más allá de nuestro marco jurídico doméstico, de lo que ya teníamos, que era esa apertura. Entonces, ahí nos comprometemos a darle a Estados Unidos y Canadá el mismo acceso que se le permite a nuestros socios comerciales de la Unión Europea bajo el nuevo tratado y del Acuerdo Transpacífico. Y básicamente lo que nos comprometemos es a respetar nuestro marco constitucional. Cuando el gobierno, 2 años después de la entrada en vigor del TEMEC, cambia las reglas del juego y empieza a través de la ley de la industria eléctrica o los cambios a la ley de hidrocarburos, reglas de comercio exterior, a cerrarle los espacios al sector privado, Estados Unidos y Canadá piden consultas porque dicen, lo que yo negocié y lo que tú me estás dando en materia de acceso no es lo mismo, me estás cerrando los espacios para que yo opere conforme a tu propia ley. Entonces, es un tema muy delicado. Estados Unidos, hay que decirlo, no ha jalado el gatillo. Desde octubre del año pasado concluyeron ya las consultas en materia de energía. Podría Estados Unidos ya haber solicitado el panel de energía como lo hizo en materia de maíz. No lo han hecho y han sido muy cuidadosos, y lo fueron también en el caso de maíz hasta hace algunas semanas, creo yo, por un cálculo político. Necesitan a México en temas que, por supuesto, la relación México-Estados Unidos va más allá nada más del TEMEC. Claro. Estamos hablando de cooperación en materia de migración, seguridad. de seguridad. Entonces, le ha costado mucho trabajo a la administración Biden jalar el gatillo en estos paneles porque, uno, en materia de energía sabe que el tema es tan cercano al ADN del presidente que probablemente no se obtenga una solución en este sexenio. Entonces, yo creo que están calculando políticamente si conviene iniciar un panel en energía o si de plano conviene esperarse y negociar con la siguiente administración. Entonces, porque pues, obviamente a partir de octubre de 2024 vamos a tener un cambio de gobierno en México. Entonces, pero ese es un tema muy delicado porque afecta no solo, nuevamente, a los compromisos de México en el TEMEC. Las inversiones en energía son enormes. Aquí no estamos hablando de 4 o 5 mil millones de dólares, como en el caso a lo mejor del caso agrícola. Hay inversiones que en lo individual rebasan los 1,000 millones de dólares. Y tomadas en conjunto, Estados Unidos ha señalado que la afectación a sus empresas por las violaciones en materia de energía podrían rebasar los 25,000 millones de dólares. Es algo así como 10 veces más que la represalia más alta que ese impuesto en la historia del Telecán y TEMEC. Entonces, obviamente es un camino que queremos evitar, hay que solucionar esta disputa, no caer en el panel y sobre todo, nuevamente, además de la represalia comercial, ¿cuál es el futuro que vislumbramos para México en términos de desarrollo sustentable? Para mí, la mejor opción es subirnos a este tren de una transición energética hacia renovables, como lo está haciendo hoy en día Estados Unidos y también Canadá, y a partir de ahí, pues construir la región más competitiva del mundo en Norteamérica, basada en energías limpias. Esa es la visión que debemos tener. Y en la medida en que tengamos esta disputa encima, pues va a ser muy complicado resolverlo.
Kenneth, ¿por qué suscribir un tratado como el TEMEC, el que le siguió al Telecán, si no ibas a cumplir las reglas? Mira, es complejo. Repito un poco el mensaje al principio, y no es en defensa de este gobierno o del Estados Unidos o el de Canadá. En un tratado de tal envergadura, con tal magnitud del comercio, es inevitable que haya disputas. Eso es un hecho. Va a haber diferencias. Simplemente el hecho de que Estados Unidos, y ese es el otro caso que quería mencionar, el caso automotriz, que México ganó, se negoció de manera muy intensa todo lo que tuvo que ver con reglas de origen del sector automotriz, porque la administración Trump quería a toda costa eliminar el déficit comercial con México. Y está muy concentrado en el sector automotriz. Que también era político, Era por una los postura grandes política. sindicatos Y los sindicatos quieren Claro. cerrarle acceso a todo este Claro. mercado que los productos mexicanos están ganando en Estados Y Unidos. quería llevarse la industria de automóviles Claro. otra vez a Detroit. De regreso a Estados Unidos en general. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Negociamos un acuerdo balanceado. Y por balanceado me refiero a que, al final de cuentas, sí se hacen más estrictas las reglas de origen. Hay nuevos mecanismos de verificación de origen, requisitos en materia de cuánto acero debe ser de la región y el aluminio, valor de contenido laboral, es decir, Claro. un salario que se tiene que pagar para cierto porcentaje del valor del vehículo y así cumplir con la preferencia arancelaria. Es decir, es un andamiaje complejo, pero que no te genera reglas demasiado costosas, es decir, no es demasiado oneroso como para que las empresas que operan en México o en Norteamérica digan, ya no vale la pena armar coches en este Claro. continente, vámonos a otro lugar. Quedó balanceado, quedó bien, de hecho, está generando mucho atractivo para que vengan empresas asiáticas o europeas a localizarse en México. Entonces, el TEMEC, como se negoció, está funcionando. El problema es cuando Estados Unidos regresa y dice, yo quiero que las reglas sean más estrictas aún de lo que negociamos. Es decir, que sea más difícil que México o Canadá cumplan con las reglas de origen para obtener la preferencia. Y eso es lo que no se vale. Llevamos ese caso, bueno, más bien lo llevó el gobierno de México. Nuestro despacho trabajó mucho con la industria nacional en los argumentos que al final de cuentas el gobierno de México presentó ante Estados Unidos y el caso se ganó. Okay. Se ganó. ¿Cuál es el problema? Todos estos mecanismos de solución de disputas, aunque estén muy bien armados, como creo que lo están bajo el TEMEC, dependen de la disposición política de los países de implementar las resoluciones. Tanto cuando pierdes un caso, reconocer como gobierno que lo perdiste e implementar la Y si decisión no del las panel. implementas, ¿qué Si no pasa? las implementas, pues están las represalias. Pero hay otro lado, y esa es la cara de la moneda que es interesante explorar aquí. También cuando tú ganas un caso, como el caso de México, que le ganó a Estados Unidos, tú como país que demandó, una vez que ganaste el caso, te corresponde exigirle a Estados Unidos que cumpla. ¿Y qué es lo que ha sucedido? El fallo del panel se dio en febrero de este año y hasta el momento no ha habido presión por parte del gobierno de México ni el gobierno de Canadá sobre Estados Unidos para que cumpla. Es decir, no hemos visto una amenaza de la Secretaría de Economía con Estados Unidos de decirle, si no cambias tu interpretación y me lo pones por escrito y me garantizas que cuando verifiques los productos que exportan las armadoras mexicanas no me vas a tratar de poner un impuesto injustificado, Claro. entonces yo estoy en condiciones de imponer represalias, que es lo que ha pasado en las disputas comerciales entre el juego de la política. Al igual que Estados Unidos se ha tardado en pedir el panel en materia de energía por consideraciones más amplias de política, yo creo que el gobierno de México no ha querido impulsar el caso automotriz ante el gobierno Biden, pensando, si yo les perdono, entre comillas, el tema automotriz, Me van lo a mejor perdonar ellos el otro. me dejan de presionar Pero eso en no maíz o juega así, energía. eso no es y ya así. vimos que no es así. En maíz, Estados Unidos, por sus presiones políticas internas y porque viene un proceso de elecciones muy complicado en Estados Unidos, ya solicitó el panel No, de son maíz. dos cosas diferentes. Por Esta supuesto. industria automotriz No y este puedes es mezclar. maíz. Y algo que no puedes hacer en un sector tan estratégico como es el sector automotriz mexicano, pues andar intercambiando fichas como si estuvieras en una mesa de blackjack. O sea, no puedes tú de alguna manera sacrificar los intereses del sector automotriz en un caso que ganaste. Tienes tú como país todo el derecho de exigirle a Estados Unidos que cumpla, porque no todo es de allá para acá. Entonces yo creo que es una política correcta, que todavía hay tiempo para esta administración, sería ir con Estados Unidos y decirles, sobre todo que ahorita les pidieron el panel de maíz a México, que México le exija a Estados Unidos que cumpla el fallo del panel automotriz. Y eso es muy importante, porque entonces cuando los países están dispuestos a cumplir cuando pierden o a exigir cumplimiento cuando ganan, eso le da credibilidad al mecanismo de solución de disputas y al tema que tú mencionabas, a la certidumbre jurídica dentro del tratado.
se antoja más complicado que esto que me estás diciendo que debería ser, porque se está manejando este país en un esquema, la economía tiene que ver mucho con la política y con la ideología. Por supuesto, eso es inevitable. En cualquier país del mundo vas a tener consideraciones de carácter político, de carácter de política exterior. ¿Se lleva la política con la economía, Kenneth? Tiene que, o sea, es inevitable. ¿Tienen que transitar juntos? Tienen que ir de la mano y yo creo que hay muchos espacios, sobre todo ante el proceso que hemos vivido en Norteamérica de integración económica en los últimos 30 años. Hay un gran potencial de utilizar los objetivos políticos de cada país para construir un camino de la región para los próximos 50 años. Es decir, ¿qué deberíamos estar tratando de hacer en América del Norte? Pues un poco el mensaje que enviaron, y esto es curioso porque a nivel de los presidentes están enviando los mensajes correctos, en la reunión de líderes que hubo en enero de este año. Transición energética, mitigación de los efectos de cambio climático, fortalecimiento de cadenas de valor para no depender tanto de la región asiática, por ejemplo, en producción de semiconductores, baterías de litio, etcétera, incrementar la competitividad, seguridad alimentaria. Están enviando los mensajes correctos. La clave es si en cada uno de los países las políticas públicas que implementes van a ser congruentes con esa gran visión. Y en muchos casos, pues no lo estamos viendo. Y no solo en México, ya hablamos de algunos de los ejemplos aquí. En Estados Unidos hablan de una integración económica, ese es el discurso del presidente Biden a nivel de Norteamérica, pero a nivel doméstico, sobre todo ahorita que vienen las elecciones, hablan de este proceso de Buy American. Programas donde que todo se produzca y se consuma de proteccionismo que productos de tanto Estados daña. Unidos. Entonces, el proteccionismo viene fuerte en las elecciones, el nacionalismo económico no se fue cuando se fue Trump, eso es un tema que está muy vigente en Estados Unidos. Entonces, la clave va a ser que, por supuesto, tienen que convivir los objetivos de política exterior y política doméstica con el TEMEC y con los objetivos de la región a largo plazo. Yo creo que sí se puede hacer. Y un aspecto muy importante es que en 2026 vamos a tener una revisión integral del tratado. Eso no lo teníamos en Telecan. En TEMEC tienes una cláusula que te obliga, después de 6 años, es decir, en 2026, a hacer una revisión integral del tratado, cómo ha funcionado, qué se está implementando bien, qué hay que añadir, que hay que renegociar inclusive. O sea, esto se va a discutir. No necesariamente vas a reabrir el tratado, yo no creo que sea conveniente tener una repetición de lo que tuvimos en el 2017 con un cuestionamiento de si debemos tener libre comercio, pero para no llegar al 2026 con ese tipo de cuestionamientos necesitamos asegurar que cumplamos con el tratado y que entonces el ejercicio de revisión integral del tratado en 2026 no sea una repetición del argumento de Trump, el tratado no ha funcionado, hay que tirarlo a la basura, sino más bien que sea una oportunidad para construir sobre el tratado, para integrarnos cada vez más. Y hay muchísimos elementos que se pueden poner sobre la mesa para fortalecer el tratado. ¿Por qué nada más hemos visto Estados Unidos y tenemos tratados de libre comercio con otros países y también acuerdos comerciales con otros países? Sí, por supuesto. No hay que olvidar que México tiene una red de 14 tratados de libre comercio con 50 países. Juntos, estas economías conforman más o menos el 70% del Producto Interno Bruto mundial. Entonces, el acceso a mercados que tenemos es inigualable. O sea, muy pocos países en el mundo tienen ese tipo de acceso. El tema es cómo lo aprovechas. Y de alguna manera lo que sucede en México es inevitable. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Más del 80% del comercio se va a Estados Unidos. Inclusive antes de que tuviéramos el Telecan, ya estamos alrededor del 86% de nuestro comercio se localizaba en Estados Unidos. Y conforme siga creciendo este pie comercial, pues México hoy ocupamos el primer sitio como país socio de comercio de Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucede? Muchas de las baterías de las empresas exportadoras, digamos, están enfocadas a Estados Unidos. Eso es inevitable. Lo que sí es que debemos encontrar la manera de diversificar. Es decir, por ejemplo, si tú puedes evitar algunos de los obstáculos estructurales que, por ejemplo, te impiden exportar productos frescos del sur-sureste de México a Europa a través de los puertos del Golfo, entonces vas a tener una mayor capacidad de aprovechar los tratados. Claro. Durante muchos años, en la negociación original del Telecum, el Tratado México-Unión Europea, se negociaron cupos interesantes en cítricos, en jugo de naranja, en diversos productos del sector agrícola, no 100% libres, pero sí con cupos, es decir, una cantidad fija que puedes exportar libre de arancel, libre de impuestos a la Unión Europea, pero no los llenábamos. Es decir, teníamos la capacidad de exportar X cantidad
de toneladas de jugo de naranja, Claro. y no lo lográbamos. ¿Por qué? Porque ahí son los obstáculos estructurales en México en términos de dónde está localizada la producción. Tienes una cadena de frío de transporte, por ejemplo, para llevar estos productos a los puertos. Tienes la capacidad en los puertos de tener líneas dedicadas para llevar esos productos, ya sea al mercado estadounidense, en la costa este de Estados Unidos, o directamente hasta Europa. Estos factores de competitividad doméstica son los que en muchos sentidos nos han detenido de poder aprovechar los tratados. Pero tenemos muchas historias de éxito. Cuando negociamos el tratado que entró en vigor con Japón, bilateral, antes del TIPAT, que entró en vigor en 2005, a partir de ahí nuestras exportaciones agrícolas se han multiplicado de una manera muy importante, casi por 5 veces. Entonces, en productos como aguacate, tomate, hay muchísima exportación. Productos cárnicos, por ejemplo, a Japón, pero también a Corea, con quien todavía no tenemos un tratado de libre comercio. Corea es uno de nuestros principales socios comerciales y sobre todo en el sector agro, sin tener tratado de libre comercio. ¿Por qué? Porque aunado a la liberalización comercial, tienes que acompañar esta apertura comercial con las políticas públicas domésticas que generen competitividad. Claro. Y tiene que ver no nada más con la capacidad de las empresas de producir, sino con todo el entorno de emprendedurismo, es decir, acceso a crédito, infraestructura física, capacidad portuaria, es decir, todo el andamiaje de competitividad se tiene que fortalecer. Durante varias administraciones se ha hablado de la diversificación que requiere el comercio mexicano y no lo hemos logrado del todo. Entonces, esa es una tarea pendiente muy importante. Muchas gracias, Kenneth Smith Ramos, socio de la consultoría AGON, Asesoría sobre Competencia Económica, Comercio Internacional, Regulación y Estrategia Política. Nos abriste el panorama de lo que pasaría si nos metemos a este panel de controversia con Estados Unidos sobre el maíz transgénico. De verdad, muchísimas gracias, Elena. Te agradezco mucho la oportunidad y, en efecto, yo lo que diría es que tenemos una maravillosa oportunidad que ya está rindiendo frutos, que es el TEMEC. Hay que aprovecharlo y hay que asegurarnos que la revisión del 2026 sea exitosa y que sigamos integrando las economías de América del Norte. Muchas gracias. El próximo jueves, en El Dedo en la Llaga. Esto es muy importante, Sonia, porque actualmente en América Latina las mujeres les cuesta trabajo salir adelante, no todas tienen acceso a la educación, no todas tienen acceso a las oportunidades. Cuando encuentro mujeres como tú, que no solamente son empresarias, son altruistas, son mujeres que apoyan a las otras mujeres y que son el ejemplo para salir adelante, para decir, sí se puede, no importa las condiciones, siempre vas a encontrar una oportunidad. ¿Qué les dirías a todas estas mujeres, no solamente mexicanas, bolivianas, a todas? Creo que la educación es la llave para nuestro futuro. Que tengamos en cuenta que nada es imposible, que nos tracemos metas. Es muy importante escribir, escribir qué es lo que queremos hacer. Dice que cuando lo escribimos, ya ganamos ese mismo día lo que queremos hacer y la victoria. Entonces, ponerte metas, idealizarlo, verlo, y si tú lo puedes visualizar, lo piensas, lo visualizas, ya está hecho. Entonces, comenzar hoy, no esperar mañana. Mañana tal vez va a ser muy tarde, comienza hoy. Tus deseos pueden ser posibles. Todo lo que tú quieras lo puedes hacer, todo lo que tú sueñas lo puedes hacer. Pero hay una cosa que debes hacer más importante de todo, entregarte a Dios de todo tu corazón, tener esa relación, tener ese contacto cada día, cada mañana, y pedirle sabiduría, pedirle guía y pedirle que te muestre qué es lo que tienes que hacer. Entonces, cuando tú tienes ese poder dentro de ti, nada te va a parar. Puedes llegar a donde tú quieras y nada es imposible. Comencé como artista hace 12 años. No nací para artista, no me preparé como artista, no fui a una escuela de dibujo, pero de la noche a la mañana, de una depresión muy, muy grande, decidí que esto era lo que quería hacer porque era un mecanismo de defensa para sobrevivir.